Bueno, muy bien, señores, esta primera parte de la clase fue destinada a realizar un cuestionario de 19 preguntas, el cual se acaba de cerrar y donde pues obviamente ustedes realizaron cada uno de las pruebas correspondientes, ¿no? Bien, señores, entonces vamos a darle continuidad ya para ir finalizando nuestro elemento de red, ya nuestra clase de redes, entonces vamos a ir terminando. Bien, señores, para ello vamos entonces a abrir el comando perdón, la guía que estamos manejando. Listo. Voy a buscar la guía por acá. Ok. Recuerden que estamos ya en la parte final de la guía, en la unidad número 9, donde estamos viendo cada uno de los componentes correspondientes a solucionar problemas de la red. Bien, sigamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros, señores? Nosotros debemos manejar... bueno, antes de continuar con esto de la red. Verifiquemos aquí rápidamente. Veo que tres presentaron la prueba. En este caso Camilo Andrés Tobar, que pues de antemano pues felicitarlo, le fue muy bien, excelente. Javier Ortiz también le fue muy bien, solamente tuvo cuatro errores para un porcentaje del 79%. Y Gladys que no ha terminado la prueba. Como podemos darnos cuenta, Gladys no ha terminado la prueba, solamente ha respondido 10 preguntas, le faltan 9 preguntas adicionales. Entonces, esto ya Gladys tendrá que posiblemente realizar la recuperación de dicha prueba. Ok, listo, señor, entonces muy bien, de antemano pues muy bien, que espero que hayan podido realizarla sin ningún inconveniente y pues obviamente pues muy bien por los dos, por Camilo y por Javier, que han estado muy atentos y como se pueden dar cuenta ahí se demuestran los resultados de la prueba. Ok, bien, listo. Entonces, ahora sí continuemos. El día de ayer estábamos, como ya decíamos, estamos viendo entonces lo que tiene que ver con ¿qué? Cómo encontrar los problemas en una red. Como veníamos hablando y veníamos diciendo, una red de computadores pues obviamente puede presentar diferentes tipos de fallos y estos fallos obviamente deben ser analizados por la persona a cargo de la red para establecer de dónde proviene o cuáles son las posibles soluciones. Como hablábamos el día de ayer, uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta es tener todo muy bien documentado, ¿no? O sea, si vamos a hacer un cambio, si vamos a hacer alguna configuración, lo ideal es, digámoslo, tener datos sobre esa configuración, sobre ese elemento que vamos a realizar y de esta manera pues obviamente esto poner perdón, encontrar el problema que está generando en la red. ¿Listo? Aquí ayer vimos entonces algunos elementos, algunos comandos. Entonces, para recolectar el síntoma de la red, usa los comandos de la iOS de Cisco y otras herramientas como por ejemplo el PIN, el traceroute, el telnet, listo, chop, debug. Bueno, algo que quiero explicar aquí, ese apartado que voy a hacer es algo sobre esto. Use los comandos del iOS de Cisco. Bien. ¿Qué es el iOS de Cisco? Bueno, hay que tener en cuenta primero Cisco. ¿Quién es Cisco? Cisco es una de las compañías más grandes de Internet que hay en todo el planeta. Es una de las grandes empresas que se encarga de generar muchos digámoslo, de las conexiones más altas o de más ancho de banda en todo el planeta. ¿Listo? Y es una empresa muy conocida a nivel general. iOS es el sistema operativo, digamos, el software, el programa que Cisco tiene para establecer redes. Es decir, es un programa que es muy útil y muy usado. Realmente no entramos a profundizar en esa área porque pues obviamente el programa de Cisco es un programa bastante amplio. ¿Listo? Ventajas sí que tiene muchas. O sea, el programa de Cisco es mucho más avanzado que los programas que hemos visto, obviamente. Es un programa donde ya, por ejemplo, yo puedo establecer de forma virtual las conexiones si quiero y a realizar pruebas a través de ese programa. De igual manera, si quiero, pues obviamente el programa también me ayuda a establecer si los computadores están funcionando correctamente, qué tipo de conexión está, cómo son esos tipos de conexión, si está funcionando normalmente, si tiene algún problema, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas vamos a encontrar en el programa de Cisco. Entonces, aquí lo que nos dicen es comando para recolectar los síntomas de problemas de red, teniendo en cuenta, obviamente, que tuviéramos ese programa para instalación de red. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros vimos ayer dos que fue el PIN y el traceroute. ¿Listo? Que ya sabemos que el PIN es simplemente enviar un paquete, un conjunto de paquetes de información a cierto elemento, ¿cierto? Y el traceroute ya dijimos que es ese paquete, ese comando que permite establecer cuáles son los diferentes puntos de intersección, digámoslo así, o los puntos de conexión que tenemos cuando hacemos la conexión a internet. ¿Listo? Les hablaba ayer también de Telnet, que es ese programa que podemos instalar, obviamente, para verificar la conexión de nuestra red y cómo está funcionando y cómo está trabajando actualmente. También estos programas de Chop y Debug, que son programas que van dentro del sistema operativo de Cisco, ¿listos? ¿Son qué?
son comandos que obviamente se usan para probar precisamente eso, cómo funciona la red. Entiendan que aquí lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso, cómo funciona la red, cómo está trabajando ese conjunto de información. Recuerdo que desde un comienzo lo dijimos y hablábamos que la red no es nada más que un envío y recibimiento de paquetes de información. Eso es lo que hace el Internet. Envía paquetes, llegan a cierto destinatario, en este caso a una dirección en alguna parte del planeta. Ese servidor o ese hosting, bueno, lo que sea, nos devuelve ¿la qué? La, los paquetes, y esto hace que obviamente nosotros recibamos esa información. ¿Listo? Lo mismo aquí, miren, capturas de paquetes y registros de dispositivos. A continuación se describen comandos comunes en el iOS de Cisco usados para reclutar los síntomas de un problema de red. Entonces ahí vemos los comandos que ya se usan, pero dentro del programa de Cisco, ¿no? Ven que también en Cisco hay un ping que envía un paquete de solicitud tras cual un traceroute, que es igual al que nosotros tenemos, identifica la ruta que recorre un paquete a través de las redes, la variable del destino del nombre de host o la dirección IP del sistema objetivo. En este caso estas dos, como ya las hemos visto, las podemos usar desde Windows 10 porque pues Windows 10 también tiene esa opción. Lo que sí no podemos usar son estas que están aquí, como por ejemplo el Telnet. Se conecta a una dirección IP usando la aplicación Telnet, o sea, utilizando el programa hace la conexión. En este caso no vimos ni interactuamos con dicho programa. Show IP interfaz o Show IP V6 interfaz muestra un resumen del estado de todas las interfaces del dispositivo. El IP root muestra las tablas de rutas de IPv4 e IPv6 actuales que contienen las rutas. Ahorita tenemos uno que se parece a ese. El config muestra el contenido de archivo de configuración en ejecución. El debug muestra una lista de opciones para habilitar o deshabilitar eventos de depuración de un dispositivo. Y el protocolo muestra los protocolos configurados y muestra el estado global y específico de la interfaz de cualquier protocolo de captura de capa 3 configurado. Nota, si bien comando debug es una herramienta importante para recolectar síntomas, genera una gran cantidad de tráfico de manejo de mensajes de la consola y puede afectar considerablemente el rendimiento de un dispositivo de red. Bueno, esto quiero aprovecharlo para hacer un apartado ya que se me da la oportunidad. Yo quiero que ustedes recuerden que al comienzo de esta clase también les expliqué algo muy importante que es precisamente eso, ¿no? La cantidad de paquetes de datos que transfieren una red. Ya hemos hablado, y hace acá un par de segundos lo volví a comentar, que una red no es nada más que un envío y un recibimiento de datos. Cuando usted se conecta a una página web, lo que usted envía es un paquete de datos que llegan a ese servidor y ese servidor revuelve un paquete de datos que es donde está la visualización de la página web. Esa conexión es lo que usted mira y que usted conoce, pero que obviamente hasta este momento usted no tenía en cuenta cómo trabajaba o cómo funcionaba, ¿cierto? Ahora bien, algo que también comenté en una de las primeras clases que tuvimos y que ahora vamos a entender mejor es esa cuestión de que nosotros cuando tenemos una red debemos tener muy en cuenta la cantidad de tráfico que se maneja. ¿Listo? Eso es muy importante. Quizás muchos de ustedes no vayan a ser, digamos, experto en redes ni nada por el estilo, pero quizás en algún momento ya da de cuenta después de la pandemia y todo eso, quizás en un negocio o en algo que nosotros queramos hacer, vamos a querer montar, por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo, que ustedes también lo han visto en esta formación con el Politécnico Americano. Van a crear una página web, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creamos una página web? Pues el pasa que nosotros que tenemos que tener en cuenta, de un segundo, nosotros tenemos que tener en cuenta que una página web, esto, por ejemplo, se va a conectar a una red. Es decir, de la página web que nosotros subimos, nosotros ya les comentaba yo que para poder subir la página web, y creo que ustedes también lo vieron en su clase de, de redes, a ustedes perdón, de página web, les deben saber que ustedes deben contratar un hosting. ¿Qué es un hosting? Un hosting es un servidor que hay en línea, o sea, un servidor que hay en internet, el cual a usted le prestan, le alquilan, digámoslo así, para que ahí guarde su página web. Eso es lo que pasa realmente, o sea, si nos vamos a la página, porque tenemos a que Hostinger, que GoDaddy, ¿cuál otro así que me acuerdo de Hosting Colombia? Listo, hay varios hosting, digámoslo, que ofrecen este servicios de, obviamente, de almacenamiento en línea. No almacenamiento como tal, sino de hosting. Entonces, es ese espacio para que usted pueda guardar su página web. Entonces, una de las cosas, denme un segundo. Pensé que alguien había escrito. Ok, un momento. Y acá.
Ok, bien. Entonces, como les venía diciendo, entonces cuando usted, digámoslo, alquila ese hosting, pone ese hosting compra ese hosting, automáticamente la gente va a poder acceder por medio de esa dirección web www.talcosa.com, lo que usted le haya querido colocar, ¿cierto? Entonces cuando la gente digite eso en su navegador o Google los redireccione a su página web, pues obviamente van a poder acceder. Van a enviar esos paquetes de datos a ese servidor, a ese hosting que tiene almacenado su página, y el hosting le va a responder enviándole su página. Así funciona en Internet. Ahora bien, ¿a qué punto voy y por qué les toco el tema ahorita? Porque estamos hablando de problemas de las redes. Y uno de los principales problemas que ustedes van a encontrar en las redes va a ser el problema de la congestión. Muchas veces nosotros, digámoslo, infravaloramos, o sea, no valoramos correctamente la capacidad de nuestro hosting. Por ejemplo, si alguien aquí dice voy a crear una página web y dice voy a crear un diseño web, entonces dice no, pues no tengo mucho dinero, entonces me voy a buscar el hosting más barato que hay. Obviamente hay unos planes de hosting supremamente económicos que con 80.000 pesos usted puede comprar un hosting y tener un año. Entonces dice, uy, esa es mi opción. Pero usted lo que no lee es la letra chiquita. Y por ejemplo el hosting le va a decir, hey, este hosting es compartido y tiene tanto de recursos, y tiene recursos compartidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que su hosting vaya a tener ese espacio que usted piensa que va a tener, sino que, por ejemplo, si le dicen tiene una giga de RAM compartida, quiere decir que esa giga de RAM la va a compartir con otras páginas web. Y su host y su página web para poder funcionar y ese servidor, ese computador que le prestaron, que está ya en línea, necesita capacidad para poder mostrar esos paquetes de datos. Entonces lo más probable es que si usted tiene muy poquita memoria, muy poquito disco, pues obviamente el ancho de banda se ve reducido y si, digámoslo, harta gente entra a su página web lo más probable es que colapse. Es uno de los principales problemas que tenemos hoy, por ejemplo, en la red de Internet. Las páginas tienen que estar diseñadas bajo ciertos estándares, digámoslo así, ciertos estándares mmm, para... Las páginas deben estar diseñadas para ciertos estándares donde nosotros vamos a entender que esos estándares nos van a permitir a nosotros saber qué tanta gente entra a nuestro sitio web. Si usted diseñó un sitio web que usted dice, no, bueno, voy a aplicar este sitio web de mi tienda, de mi venta de productos en línea, y ese sitio web le va a generar, digámoslo, cierta ganancia. ¿Listo? Entonces resulta y pasa que usted dice, bueno, van a entrar, ¿qué le digo yo? Hagámoslo en promedio de 100 personas diarias. Eso ya es una cantidad de tráfico relativamente a tener en cuenta. O sea, un tráfico que puede generar algún tipo de conflicto en nuestra página web. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que tener un hosting mejor preparado, con más recursos, con más memoria RAM, con más disco para que soporte eso. Por eso no podemos ir a comprar cualquier cosa, sino... Entonces, ¿para qué punto voy con esto? Pues el punto es muy sencillo, muchachos. Si nosotros establecemos una red o una conexión, tenemos que tener en cuenta la cantidad de solicitudes que se va a manejar. Entre las redes sean más grandes, obviamente vamos a necesitar más espacio. Por ejemplo, si estamos, no nos vamos solamente al ejemplo de los hosting porque yo lo usé porque me parece muy fácil y muy sencillo de entender. No obstante, si no lo hemos logrado entender, vamos a un ejemplo más concreto como son una red de computadores, por ejemplo, dentro de una empresa. Vamos a poner el ejemplo de una alcaldía. Hay un servidor y muchos computadores, ¿cierto? Decenas de computadores conectadas a la red de ese servidor. ¿Listo? Si se está usando un software tipo servidor, es decir, un programa que está principalmente instalado en el servidor y que le está dando acceso a las estaciones, es decir, los demás computadores actúan como terminales o estaciones, es decir, usted puede ingresar desde allí, puede almacenar, guardar información, enviar, recibir, pero todo está almacenado en el servidor. Entonces, ¿quién es el que debe tener más capacidad, más memoria RAM, más disco duro? Todo eso es el servidor. El servidor debe tener mucha capacidad para ser capaz de, digámoslo, alimentar todas esas terminales y poderles brindar la información en tiempo real. Si el servidor se nos queda chico, entonces van a haber lentitudes, problemas en el programa, ¿sí? Porque el servidor es demasiado chiquito para que toda la red funcione en base a ese servidor. Por eso es relativamente difícil configurar ese tipo de redes y es importante tener muy en cuenta la capacidad y recursos que tiene nuestra red. ¿Listo? Por eso antes de yo hacer algo en internet, antes de yo querer montar, bueno, por ejemplo, usted normalmente eso no se preocupa porque
empresas lo hacen por usted, ¿no? Usted, por ejemplo, en su perfil de Facebook no se tiene que preocupar por cuánta gente visita su perfil, porque a la hora de la verdad, pues usted no maneja esos espacios, ni sabe, ni siquiera sabía, mucha gente ni siquiera sabe que hay un computador o hay un servidor, perdón, en alguna parte del planeta que almacena su información, toda su información, y eso es lo que le permite ver el Facebook. Pero entonces, digamos, estas empresas se encargan de generar centros de datos gigantescos con cientos y cientos de capacidad, con cientos de capacidades abrumadoras que permite que toda la gente tenga acceso a esos elementos sin generar demasiado conflicto. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese caso, usted no se debe preocupar. Pero si usted ya se va al otro ámbito, que es tras bambalinas, tras de toda esta configuración, usted ya debe tener en cuenta que si quiere montar un juego, si por ejemplo, lo pongo el ejemplo que es el más común, una página web debe tener muy claro qué capacidad va a manejar, ¿sí? Porque si maneja muy poquita capacidad y su página tiene un impacto mayor al que usted esperaba, pues lo más probable es que esa página termine colapsando si no la configura correctamente. ¿Listo? Es preferible comprar un hosting más caro, más almacenamiento, más capacidad para evitar que ese tipo de cosas sucedan. ¿Ok? Bien. Entonces, quería aprovechar eso para hacer el ejemplo. Recuerden que también les hablaba mucho, por ejemplo, de los ataques de OS, listo, que son ataques bastante comunes en las redes, donde una página web, por ejemplo, con una página web y alguien usa lo que yo les comentaba la vez pasada, computadores zombies, así se les dice literalmente, son computadores que están con una infección que el usuario no se da cuenta y lo que hacen es empezar a generar ¿qué? A generar pin a esa página que les dice, y al generar demasiados pin, pues una página que normalmente entraba, supongamos 1000 personas, 2000 personas al día, va a terminar entrando 20, 30, 50 millones de personas y obviamente no hay servidor que aguante esa capacidad de personas entrando al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces esos son los famosos ataques de OS. Cuando eso sucede, cuando el servidor se ve congestionado, el servidor para, digámoslo, protegerse, inmediatamente se bloquea, se apaga, haciendo que inmediatamente se pierda la conexión. ¿Listo? Esto es mucho lo que pasa, por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado, por ejemplo, que atacaron la página de la presidencia, que atacaron la página del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de ¿qué? De la tecnología de la información, de las TIC. En fin, cuando atacan las páginas, porque es un ataque, digámoslo, entre comillas, sencillo, lo que hacen es ataques tipo DOS. Son ataques que obviamente envían cientos de solicitudes en un tiempo corto y hacen que servidores y diferentes tipos de red colapsen debido a la cantidad de tráfico que les llega. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan ahí en claro y lo tengan en cuenta, que uno de los principales elementos de los problemas a los que nosotros enfrentamos es tener demasiadas solicitudes en la red. Por eso al crear la red no solamente es conectar cable, sino también tener en cuenta su funcionamiento lógico, cómo organizada, cuántos computadores se van a conectar, si van a hacerlo con un servidor, ese servidor tiene las capacidades. Ahí cuando pasa algo muy curioso, la gente no lo sabe, pero los servidores tienen capacidades muy diferentes a un computador de usuario final como los que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted ve este computador de usuario y esos computadores de usuarios tienen 8 GB de RAM, 4 GB, 12, bueno, ¿listo? La gente se preocupa así por la memoria RAM, pero pues tampoco a la exageración, porque si por ejemplo yo le meto 64 GB de memoria RAM a este computador, pues sería algo absurdo. ¿Por qué es algo absurdo? Porque pues realmente tanta memoria RAM no serviría de nada. No habría un juego tan pesado que sea digamos, ejecutable en mi computador para que consuma toda esa capacidad de memoria. Perdón. Por lo tanto, estaría, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿listo? Y perdiendo recursos por poner una memoria RAM que realmente no voy a usar, ¿listo? Entonces, eso para un computador normal. Entonces, uno tampoco puede exagerar demasiado en un computador normal con la memoria RAM, porque, o sea, hasta cierto límite ya es dejarla bien, pero ahí para adelante ya es exageración. O sea, la gente muchas veces piensa que metiendo memoria RAM va a ser rápido el computador y ya lo sabemos que eso no es así. Entonces, por ejemplo, en un computador normal la memoria RAM es, entre comillas, bajita porque no necesita más. 8 GB, 12 GB es una memoria RAM buena y fue suficiente. Pero caso contrario, y para eso es lo que voy, caso contrario a un servidor. Un servidor, entonces ya usted, por ejemplo, y me da risa que una vez estaba precisamente con un estudiante, bueno, no un estudiante mío, sino un estudiante de un compañero de otra institución. Y llegamos y estábamos haciendo, él estaba haciendo unas prácticas de redes y nosotros estábamos trabajando en una configuración de una red. ¿Listo? Y él llega y mira entonces el servidor y se da cuenta que el servidor tenía 128 gigas. Y estamos hablando de hace más o menos 8 años, que 128 gigas en un computador era, o sea, abrumador. En ese tiempo todavía una giga era buena
y 2 gigas era excelente, tener 4 ya era un montón, o sea, tener, hoy en día como tener 12, que uno dice, uy, ya tengo harta memoria RAM, hoy en día tener 4 es algo muy límite, y entonces algo así en ese tiempo, imagínense, era 1 o 2 gigas, eso es lo común encontrar en un computador, entonces claro, ver 128 gigas en un servidor para esa persona era, wow, impresionante, o sea, tiene 128 gigas este computador, y lo irónico fue la frase que dijo que tiene 128 gigas, o sea que este computador debe servir para jugar. Y ahí viene el error. Realmente ese computador tiene mucha memoria RAM, mucho disco duro, pero su funcionamiento en cuestión de video es básico, prácticamente nada. Con decirles que muchas veces estos computadores ni siquiera tienen una interfaz gráfica, digámoslo, demasiado bonita porque realmente no lo necesitan. Ellos no se concentran en gráficos. Cosa que sí lo hacen estos computadores. Estos computadores normales como los que estamos usando ahorita, los que ustedes tienen, bueno, algunos están conectados del celular, pero los computadores que normalmente ustedes usan son computadores que están, digamos, de una otra forma también trabajando en gráfico porque el gráfico es lo que más consume. Entonces la memoria RAM y el procesador, muchos de esos recursos se usan principalmente para que la interfaz gráfica se vea bonita, para que los colores se vean vivos, bueno, infinidad de cosas, pero ya, o sea, ellos trabajan especialmente para el video, cosa que un servidor no hace. Esa memoria RAM, esas 128 GB de memoria RAM, no la estaban usando para mejorar la calidad de la pantalla o mejorar el juego, sino que la están usando para permitirle el acceso a los terminales. Porque a lo que el terminal se conecta a nuestro servidor, inmediatamente consume parte de la capacidad de mi servidor. Entonces, si mi servidor llega a cierto límite, digámoslo así, si mi servidor llega a cierto límite, pues obviamente no va a poder permitir abrir más terminales. Entonces, obviamente en un servidor donde se conectan 40, 50 computadores al mismo tiempo y ese servidor tiene un programa que todos esos computadores deben acceder a ese programa, pues obviamente van a consumir recursos. Por eso las capacidades de esos computadores deben ser enormes. Igualmente los discos duros. En ese tiempo me acuerdo que ese disco tenía, si no estoy mal, 4 o 8 teras, que eso en esa época era, wow, o sea, qué cantidad de información. Hoy ya, pues obviamente las teras se nos están quedando, pues ya un computador normal así que usted compra trae 1 tera, ¿sí? O sea, facilito. Entonces ya, digámoslo, pues que las teras tampoco son la última Coca-Cola del desierto como lo eran en esa época, ¿no? Obviamente estos computadores tipo servidor tienen demasiado capacidad en disco duro y en memoria RAM. Pero para allá voy, o sea, disco duro y memoria RAM porque lo necesitan, pero no para el video, sino para la interfaz del software o el programa que estén usando para las conexiones de red, precisamente. Cosa diferente que hace estos computadores. Estos computadores no necesitan esa capacidad para conectarse en red porque ellos realmente, digamos, lo que conectan en red envían paquetes de datos básicos y sencillos. No hay un software que, digamos, lo tengan que abrir en red o permitir acceso a otros dispositivos. Por eso esos computadores vienen tan limitados en ese aspecto. Cosa que por eso les decía, es tan diferente y por eso me dio tanta ironía cuando el chico dice, hey, ¿sabes que ese computador sería muy bueno para jugar? Y realmente no, sería pésimo para jugar sin importar que tuviera 128 GB de RAM y 8, 10 o 12 teras de disco duro. O sea, sería pésimo para jugar porque su interfaz gráfica es bastante mala. ¿Listo? La memoria que se dedica al video es efímera comparación a un computador normal. Entonces obviamente no tiene mayor rendimiento en video. Y esto es obviamente clave y fundamental cuando yo estoy ejecutando juegos, por ejemplo. ¿Listo? Para hacer una referencia. Entonces es irónico pues que mucha capacidad tampoco sea sinónimo de funcionamiento ideal. Y más que todo cuando nos referimos a algo específico. ¿Ok? Entonces, esto es parte de todo este conjunto de las redes, ¿no? O sea, tener muy en cuenta eso, que son los accesos de la red, tener muy claro que hay límites en la cantidad de accesos que pueden llegar a un computador, ¿listo? Y por eso es importante nosotros, cuando creemos la red lógica, o sea, la red del esquema, saber muy bien cuántos computadores se van a conectar, dónde van a estar esas conexiones y si esas conexiones nos sirven. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo muy claro y era, por ejemplo, el del router cuando vimos cómo configurar un router que vimos cómo configurar un router, cómo entramos en la interfaz gráfica del router a través del ipconfig, listo, para poder ver su puerta de enlace y así entrar directamente. Ya sabemos que la mayoría de routers tienen el admin o admin en blanco o admin 123 o admin 4 ceros para acceder a la configuración del router. Yo les decía que algo que la gente no sabe es que muchas veces esos routers vienen limitados, ¿sí? O sea, esos routers vienen limitados. Ellos llegan hasta cierta capacidad de usuarios. Ellos llenan esa capacidad de usuarios y ellos inmediatamente no dejan conectar a nadie más. Si alguien más se quiere conectar a ese router, tienen que esperar a que alguien se desconecte para que haya acceso a esa red. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, los elementos en red
yo tengo que tener muy claro cuál es su límite al momento de que los estoy configurando, porque si yo pongo un router, tiene wifi, entonces voy a conectar 20 celulares, 30 computadores, y no va a poder, no lo va a poder hacer, ¿sí? Por eso entonces va a tener que usar uno, dos router, tres router, y que cierta capacidad de equipos se vayan a un router, otra capacidad de equipos a otro router, y así sucesivamente hasta que logre establecer la red sin que se lleguen a los límites de conexión. Si me va a entender que se pueda manejar todo y se pueda dividir los paquetes de datos sin llegar a un límite o sin establecer problemas de conexión debido a la cantidad enorme de conexiones que se realizan en un corto tiempo. Entonces, por eso se hace tan fundamental que cuando nosotros creemos la red tengamos en cuenta estos problemas para que no tengamos que venir a esta parte y venir a darle solución. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente a examinar, muchas veces la mejor forma que nosotros tenemos de obtener resultados específicos es realizando preguntas a los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Los usuarios finales son las personas que usan la red, es decir, las personas que están detrás de los terminales, que usan la interfaz. Ellos nos podrán dar una mejor perspectiva para poder saber qué es lo que pasa en nuestra red. Entonces, en muchos casos, un usuario final informa del problema. Con frecuencia, la información puede ser vaga o confusa. Claro está que esto puede hay que tener en cuenta que esa gente no sabe de redes. O sea, cuando usted está en una red, por ejemplo, en una oficina y usted es el encargado de la red, entonces lo que pasa es que un computador se desconecta, o sea, falla, no ingresa correctamente. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces le dice, no, es que por raticos me deja entrar, por raticos no. O mire que es que, entonces, exacto, ellos no saben de redes, ellos no pueden saber qué está sucediendo. Ellos no pueden decirle, no, es que la IP duplicada, es que el protocolo no me lo está recibiendo. No. O sea, ellos simplemente van a dar bajo su perspectiva y bajo su punto de vista general lo que ellos piensan que puede estar sucediendo o los síntomas de lo que está pasando. Usted como el encargado de red es el que debe analizar si esos síntomas son viables o de dónde, perdón, esos síntomas son viables para ejecutar algún tipo de acción correctiva o si esos síntomas son simplemente algo pues que se puede dar solución o no dependiendo de lo que digan, ¿no? En ese caso, por ejemplo, es muy específico que usted sepa hacer preguntas, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo me dice, la red está inactiva o no puedo acceder a mi correo electrónico. En estos casos los problemas se deben definir mejor. Esto puede requerir hacer preguntas a los usuarios finales. Miren, entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, no puedo acceder a mi correo, pero ¿por qué? Ellos no lo van a decir por qué. Ellos simplemente, no, es que no pude acceder, es que la red se me deshabilitó. Pero ellos no saben si fue que se deshabilitó el conector, el driver, o qué fue lo que pasó. No, ellos no entienden nada de eso. Por eso es, como dice ahí, lo importante es realizar muy buenas preguntas. Al preguntarle a los usuarios finales acerca del problema de red, tal vez experimenten, use técnicas de interrogación eficaces. Eso le ayudará a obtener la información necesaria para registrar los síntomas de un problema. En la tabla de la ilustración se proporcionan algunas pautas y ejemplos de preguntas para los usuarios finales. Entonces, aquí ya tenemos que actuar como investigador. Obviamente, si usted le pregunta general a la persona va a dar una respuesta general. O sea, ¿qué pasó? No, la red se cayó. Ya, o sea, esa es la respuesta. Usted no va a encontrar nada más allí porque usted simplemente le preguntó qué sucedió. Entonces, por eso uno debe aprender a realizar las preguntas correctas. Es decir, si yo quiero obtener información, pues debo empezar a especificar más las preguntas, como por ejemplo, yo puedo decir, ¿desde qué horas está caída la red? ¿Sí? ¿Qué programa no pudo, ¿En qué programa estaba trabajando? O sea, cosas que empiecen a darme pistas. Si mire, o sea, fue hace tanto tiempo, tal programa presentó el fallo primero, luego tal. Si me entienden, empezar a establecer pautas. Bueno, ahí nos dan algunos ejemplos. Algo, listo, para que veamos cuáles son esas preguntas que le podemos hacer a los usuarios finales. Entonces acá nos muestra algunas, vean. Pautas, preguntas de ejemplo para los usuarios finales. Pautas, hacer preguntas pertinentes al problema. ¿Qué no funciona exactamente? O sea, preguntarle exactamente qué cree que, o sea, qué es lo que no está funcionando. O sea, qué programas, si es el internet en general, si es el acceso al software que se usa en la empresa, ¿listo? O sea, ser muy específico en preguntar cuál es digámoslo, el error que le está generando, ¿listo? Utilizar cada pregunta como un medio para eliminar o descubrir posibles problemas. ¿Están relacionados los aspectos que funcionan con aquellos que no lo hacen? O sea, empezar a nosotros a buscar, digámoslo, a hurgar dentro de esas preguntas para que el cliente nos dé una pista y saber de dónde está viniendo el problema. Hablar sobre los aspectos técnicos de forma que el usuario pueda comprender. El aspecto que no funciona funcionó alguna vez. Entonces, bueno, aquí ya nos hablan de que tenemos que hacer lo que llamamos una abstracción
y aprender a explicarle en palabras entendibles a las personas, así no sepan nada de redes, pues para que ellos nos den una guía, ¿no? Entonces ya yo ya no voy a decirles, es que usted sabe si el protocolo, no, porque ellos no entienden de protocolos, ellos no saben qué es el TCP, ni la IP, ni nada por el estilo. Usted mejor en ese caso le puede preguntar, por ejemplo, ¿ha fallado a eso alguna vez? ¿Sabes qué han hecho? O sea, preguntas que lo lleven a establecer posiblemente cuál es sea el fallo que se esté presentando. ¿Listo? Preguntar al usuario cuándo advirtió el problema por primera vez, lo que les decía hace un momento, lo del tiempo. ¿Cuándo se advirtió el problema por primera vez? Entonces, lo del tiempo es importante, saber hace cuánto se perdió la conexión, si regresó posteriormente, porque a veces nos pasa eso. A veces una red se nos cae y un momento a otro regresa y parece ser que no sabemos de dónde. Y allí nos toca investigar nosotros de dónde se está produciendo el problema, si fue un router que se reinició, si fue un enrutamiento mal hecho, si fue una IP que estaba clonada, algún elemento que generó el conflicto y por ese, obviamente, por ese momento no hubo conexión. ¿Listo? Ok. Em, ¿Sucedió algo inusual desde la última vez que funcionó? ¿Qué se ha modificado desde la última vez que funcionó? Entonces ahí lo que le preguntamos al cliente es, o sea, que haga memoria y recuerde entonces si algo diferente ha pasado, si ha visto un síntoma diferente, o sea, si ha visto algo que le ha llamado la atención, por ejemplo, algún letrero, algún tipo de conexión, o si después de que estaba funcionando presentó algún problema, digámoslo, poco usual. Entonces ya empezar a preguntar al usuario final cosas que nos puedan decir o nos puedan aclarar o dar una idea sobre el tema que queremos, bueno, sobre el punto o sobre el problema que queremos resolver. ¿Listo? Eh, Pedir al usuario que realice recreación del problema si es posible. Puede reproducir el problema. O sea, en este caso, pues obviamente decirle qué fue lo que hizo o qué estaba haciendo en el momento en que se fue o que se presentó el problema de red, porque pudo haber sido una consecuencia del usuario. A veces nosotros nos damos cuenta, pero por ejemplo el usuario estaba haciendo algo y sin querer movió, configuró algo, entonces bueno, haga, ¿qué fue lo último que hizo? Entonces el usuario llega y entra al programa de cierta manera, entonces, no, mira, el error está acá, entonces, porque él no supo qué fue lo que hizo, ¿listo? Entonces, como si es posible, pues decirle que recuerde qué fue lo último que hizo. Determinar la secuencia de eventos que se produjeron antes de que se ocurriera el problema, cuando se produjo el problema exactamente. Entonces, mirar, digámoslo, empezar a hacer preguntas que nos lleven a saber qué pudo haber pasado. O sea, por ejemplo, que alguien uno le pregunta al usuario de la red, le dice, hey, mira, alguien más se ha quejado. O sea, uno empieza a preguntarle, venga, la impresora ha funcionado correctamente. O sea, empieza usted a hacerle preguntas, digámoslo, qué pasó antes de que sucediera el problema. O sea, hubo algo anormal, cómo estaban funcionando las cosas antes de que pasara el problema. Porque muchas veces las redes presentan latencias antes de caerse. ¿Qué son latencias? Pues simplemente, digámoslo, paquetes de datos que no llegan correctamente, unos sí y otros no, entonces eso empieza a generar una latencia. Es decir, que el usuario empieza a notar bajas de la velocidad, como digámoslo cierto, que alguna información no llegue de la manera que no llegue completa, digámoslo así. Entonces esto hace que automáticamente nosotros tengamos que empezar a establecer de dónde se está proveniendo esa falta o ese nivel de pérdida de datos. ¿Ok? Entonces realizar las preguntas correctas, entonces empezar a investigar un poco con el usuario final. El usuario final muchas veces tiene gran parte de la, digámoslo, de la capacidad de guiarnos para saber cuál es la solución correcta. Porque como les decía hace un momento, el usuario final es el que está conviviendo con el programa, el que está conviviendo con el equipo, con el dispositivo y con la red, y ellos son los que tienen experiencia en ese ámbito. Muchas veces usted llega del cliente y por eso perdón, al usuario final, y si usted hace preguntas muy genéricas, pues ellos le van a contestar de la misma forma y usted no va a poder encontrar nada, sino que le va a tocar ponerse a cacharrear, que como llamamos vulgarmente en este ámbito, ¿no? El cacharreo, que cacharreo es ir a revisar configuración por configuración. ¿Listo? Entonces ir a cacharrear router por router, conexión por conexión, hasta encontrar el problema y pues esa es una alternativa que no es válida en este caso. ¿Ok? Bien. Entonces eso es lo que nosotros vemos, entonces, digámoslo, en la parte de cómo solucionar el problema. Esas pautas que manejamos para tener en cuenta que una red puede presentar errores, puede presentar fallos y cómo podemos proceder a solucionarlos. Vuelvo y reitero, en este caso pueden haber fallos lógicos como fallos físicos, ¿no? O sea, hay que tener muy claro eso porque pues si se nos corta el cable se pierde la conexión. Pero también si se realiza una mala configuración lógica, pues obviamente también se pierde o se daña la conexión de red. Por eso hay que tener muy presente estos dos ámbitos de conexión, tanto los ámbitos, digámoslo,
físicos como los ámbitos lógicos, ¿ok? Así como hablamos al comienzo de que hardware, de que software, lo mismo se aplica en esto de las redes. Las redes están compuestas por dos elementos, tanto hardware como software. Por eso es importante conocerlos y trabajar los dos. Si ustedes quieren saber más de esta área de redes, pues los invito totalmente a que que se haga una investigación respecto a los diferentes temas, porque esto de redes es todavía aún más amplio y aún más complejo. Detrás de esto también hay programas muy potentes y muy poderosos que ayudan a que todo funcione como lo vemos actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente ya sería investigar un poco más, conocer acerca de todo esto que nos dan las diferentes, digamos, las empresas de conexión y de infraestructura a nivel mundial. Tengan en cuenta que hoy en día ya estamos llegando a niveles impresionantes de conexión, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hasta hace, fue un año, sí, más o menos uno, no, miento, eso fue antes de la pandemia, hace más, pasado 2 años, una de las conexiones más grandes que se ha hecho en el planeta de conexión de internet, hablando de internet, ¿no? Era de 40 gigabits, o sea, de 40 gigas. O sea, no 40 gigas de almacenamiento en datos, así que no, 40 gigas de plena velocidad. Quiere decir que una película HD, Blu-ray, 3D, qué sé yo, que puede pesar 20 gigas, 25 gigas. ¿Listo? Que eso puede pesar una película en Blu-ray, o sea, de capacidad 3D, en Ultra HD. ¿Listo? O sea, una película en su más alta definición, con subtítulos, con comentarios del director, con todo. O sea, esas películas que vienen totalmente completas. O sea, esas películas pueden pesar 22, 25 gigas. Y es decir, que usted la puede descargar en pocas palabras en menos de casi en un segundo. ¿Sí me va a entender? O sea, así a esas conexiones habíamos llegado. Y empresas como Cisco o como Google nos han ayudado a eso. Si ustedes no lo saben, Google tiene un plan de conexión a nivel global muy grande también, buscando que se lleguen a ciertos puntos en Internet de alta velocidad gratis. O sea, eso es una abrumadora. Ahora ni hablar de Elon Musk con su cuestión de mandar satélites al espacio, llenar el espacio de satélites, más de lo que ya está, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para dar internet en todas las partes del planeta, o sea que ninguna persona, que toda persona pueda acceder a cualquier parte en cualquier, perdón, en cualquier parte del mundo a internet sin solamente teniendo la conexión a ese tipo, a esa infraestructura que quiere crear Elon Musk. Entonces hay muchas cosas, el internet se está volviendo parte fundamental de nuestras vidas. Esto es un ejemplo claro, estamos aprendiendo, estamos usándolo para todo tipo de cosas. Hay mucha gente que antes ni pensaba comprar por internet, hoy en día todo el mundo está usando las plataformas web para comprar, para vender, para adquirir productos, para hacer inversión, bueno, para lo que se quieran imaginar. Entonces las redes son más allá de que simplemente procesos a realizar, son también digámoslo, un ámbito cultural ya hoy en día que vive con nosotros y que los cuales tenemos que conocer bastante para poder, digámoslo, desempeñarnos y trabajar con ellos de la mejor manera. ¿Ok? Con esto damos por finalizado entonces el módulo, digámoslo, de redes. Mañana vamos a hacer una pequeña práctica con algunos comandos que les voy a enseñar también. O sea, ya son como truquitos que les voy a enseñar para que tengan en cuenta en la red porque ya aprendimos a conectarla, ya aprendimos a hacer los diferentes elementos, las diferentes conexiones, ya aprendimos a crear un conector RJ45, aprendimos a conectar un jack, aprendimos a crear un punto de red, aprendimos a establecer costos, aprendimos a crear la red de manera gráfica. ¿Sí me van a entender? Entonces son muchos aspectos que vamos a manejar. De igual forma vamos a ver si mañana el caso, como les decía, entre hoy y mañana, pues ya estoy trabajando en ello, en la actividad que van a realizar. Entonces para que ya si mañana pues ya está listo la guía, entonces ya se las haya cargado al WhatsApp y en la noche podamos socializarla para con esto darle por finalizado a esto que son las redes. ¿Listo? Y pues darle ya también obviamente ámbito al trabajo final para que ustedes me presenten dicho trabajo y obviamente ya ahí subsanemos la nota que corresponde al área de redes. ¿Ok? Y cada una de las competencias que en ello conlleva. ¿Entendido? Entonces, eso es, muchachos. Eso es lo que teníamos, o sea, de aquí de redes. Obviamente muy pendientes de esa guía. Esa guía es fundamental. Recuerden, por ahí también creo que miré que ya estaban publicando las fechas de las pruebas de Colpa que van a realizar para este semestre. Entonces, muy pendientes, muchachos. Quiero que les vaya muy bien con todo esto. Por eso estudien, muy pendientes de lo que uno les explica. Porque créanme que uno no les explica por explicarles y ya. Todo lo que yo les explico está aquí dentro de la guía. O sea, todo eso que hemos visto, que hemos trabajado está aquí dentro de la guía, entonces también muy pendientes de esa guía para ver, es más, a veces la guía trae, digámoslo, por ser un texto escrito, pues obviamente trae, digámoslo, más terminología, más elementos, entonces también tenerlo muy claro, ¿ok? Bien, señores, entonces vamos a dejar hoy hasta allí, voy aquí a dejar de compartir pantalla, listo, vamos a detener la grabación, en este caso la de Microsoft Teams, listo, y de igual forma voy a detener la grabación.